No debe todo hipomolar. Estado hipoosmolar. Hiperosmolar. Pero lo mismo, el mal es el mismo. ¿Hace mismo? Ahí. Vamos a ver hipoglucemia. Hipoglucemia se le denomina a la glucosa menor de 70. Está asociado a síntomas y a cambios que revierten con la administración de dextrosa. El primer, la glucosa menor de 70, con síntomas de hipoglucemia, que estos cambios reviertan con la administración de glucosa, se llama la famosa triada de Whipple. La triada de Whipple es síntomas de hipoglucemia, glucosa menor de 70, cambios de los síntomas de hipoglucemia mejoran con la administración de azúcar o dextrosa. Los síntomas varían con intensidad, rapidez, duración, sensibilidad de cada paciente. Hay pacientes que están con 40 de glucosa y están normal, no sienten molestias. Hay pacientes que están con 60 y están que se mueren. Varía eso. La incidencia de hipoglucemia es más o menos 2 a 3% por año, dependiendo del antidiabético. Hay otros estudios que refieren 20% de hipoglucemia en 6 meses de tratamiento. Hay 4% de pacientes por año, pacientes con sulfonilureas o metformina. Recuerden que el cerebro recibe 100 miligramos de glucosa por día, que la respuesta contrarreguladora es que se para la secreción de insulina cuando la glucosa está por debajo de 80, y a partir de 65 a 70 el glucagón se para de producir. La adrenalina se dispara a partir de 65 a 70, la hormona de crecimiento se incrementa entre 60 a 75 y el cortisol se eleva cuando la glucosa está por debajo de 60. ¿Listo? Entonces, más o menos, por debajo de 70, las hormonas contrarreguladoras se incrementan. La última en elevarse es el cortisol. La clínica de la hipoglucemia es síntomas autonómicos, cuando la glucosa está por debajo de 55, y puede haber síntomas neuroglicopénicos cuando la glucosa está por debajo de 45. Recuerden también que en diabéticos hay una respuesta fisiológica, pero la respuesta contrarreguladora, o sea, la taquicardia, la sudoración, el mareo, a veces hay disfunción neurológica autonómica y la respuesta contrarreguladora se encuentra alterada. O sea, no hay taquicardia, no hay palpitaciones, no hay sudoración. Tiene glucosa en 30, pero su sistema autonómico no. Y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en adultos mayores. Hay adultos mayores que solamente tienen respuestas neuroglicopénicas y no autonómicas. Causas de hipoglucemia: poca ingesta, digamos, toma su tratamiento, debe tomar desayuno y no toman desayuno. Hacen ejercicio intenso, se van a correr, o hacen con su pichulita y no comieron. Hay una enfermedad intercurrente que es muy frecuente, por ejemplo, una diarrea, una gastroenteritis. Pacientes mayores de 65 años también, y insuficiencia hepática o renal también es causa de hipoglucemia. Un tratamiento intensivo, como ya lo hemos visto, con glicosilada, beta-glicosilada menor de 7 también le puede causar hipoglucemia. Alteraciones del sistema contrarregulador, no detecta esa hipoglucemia. Hipoglucemia facticia, que cuando el paciente explica insulina, usa sulfonilureas, consumo de alcohol y algunas drogas que interactúan con las sulfonilureas. Conforme baja la hemoglobina glicosilada, la frecuencia de hipoglucemia incrementa. Menos de 7 ya puedes tener una hipoglucemia severa del 60%. Algunos factores asociados a hipoglucemia son los medicamentos, principalmente insulina, sulfonilureas. Son los dos medicamentos asociados a hipoglucemia. ¿Ya? Sulfonilureas e insulina está asociado a hipoglucemia. La diabetes tipo 1, que usualmente usa insulina, diabetes de larga data también, porque ya falla en la páncreas. Diabéticos de larga duración, más de 15 años, pacientes con inmunidad glucosilada por debajo de 7, adultos mayores de 65 años, o personas muy jóvenes, por ejemplo, niños de 3, 4 años. Ejercicio, ayuno prolongado, equivocarse en la dosis de aplicación de insulina,
he visto alumnos internos que le van a aplicar la insulina y la dosis es 20 unidades. Y se equivocan y le ponen 80 unidades, 100 unidades. Entonces el paciente, si no se dan cuenta, el paciente la ingesta de alcohol, el ejercicio, el sueño, la hepatopatía, la nefropatía, la pérdida de peso, la insuficiencia suprarrenal o la hipoglicemia recurrente. Hipoglicemia también es un tema bonito que investigar. Tiempo que no hemos publicado nada de hipoglicemia en el Loaiza. El que quiera hacer su tesis de hipoglicemia, está chévere para hacerlo. Y el que quiera hacer una tesis de cetoacidosis, también está. Es un tema bien bonito. Los síntomas autonómicos tienen que ver con la sudoración, temblor, hambre, palpitaciones, ansiedad, anestesias peribucales. Los neuroglicopénicos tienen que ver con alteraciones en el comportamiento, confusión, sensación de calor, debilidad, alteraciones visuales, dificultades para hablar, déficit motor, convulsiones e incluso el coma. La respuesta en los diabéticos solo hay a veces síntomas neuroglicopénicos que son instalación directa, hay una respuesta contrarrelevadora disminuida, puede ser que también estemos usando beta-bloqueadores. ¿Qué beta-bloqueadores conocen? ¿Qué más? Atenolol, carvedilol. A veces son hipertensos y tienen unas palpitaciones severas y usan beta-bloqueadores. Y ese beta-bloqueador que bloquea la respuesta atómica. Los pacientes pueden tener una hipoglicemia asintomática o bioquímica, generalmente de noche, están asociadas a calidades matutinas y pueden correlacionar con glicemias por debajo de 5 días de noche y en la mañana amanece con glucosa en 2. Hipoglicemia leve moderada es cuando el paciente es capaz de solucionar sin ayuda. O sea, el paciente ya tiene palpitaciones, mareos, cefalea y dice, ok, voy a la glucosa. Se mide la glucosa menos de 70. Va, toma su agüita, se pone azúcar y bebe. Y el solito lo resuelve. Entonces, leves, cuando también predominan los síntomas autonómicos, por ejemplo, palpitaciones, cosas así. Y moderadas ya cuando predominan los síntomas neurológicos, confusión, y es grave cuando un deterioro cognitivo grave puede llevar a coma, muerte y requiere la ayuda de otra persona. Ojo, no hay valor de glucosa para decir que es grave. Entonces yo puedo tener un paciente con 58, pero está desmayado y requiere tratamiento. Entonces ahí es un paciente que tiene una hipoglicemia grave. El tratamiento de la hipoglicemia es dextrosa al 33% o 50%, 4 ampollas, STAT y luego dextrosa al 10% de infusión. Se debe observar esta fase 24 horas, puede haber controles de glucosa leve, controles de glucosa mayor, y debo determinar cuál es la causa para evitar futuros eventos. Y si el paciente no recupera el sensorio, puede haber que haya un problema cerebral posthipoglicémico, entonces puedo seguir palpitación intracraniana o usar dexametasona. La hipoglicemia está asociada a mayor mortalidad, a mayor riesgo de pacientes que usan sustituidores de insulina. La que tiene mayor riesgo para la hipoglicemia es insulina. Le sigue sustituidores. Drogas de bajo riesgo son tiosulfitonas, metformina, inhibidores de T4 y inhibidores de CDK2. Eso tiene bajo riesgo de hipoglicemia. La que tiene más riesgo es insulina. Y antidiabéticos orales, sulfonilureas. Fíjense, en sulfonilureas, la que más hipoglicemia da es tenemos otras sulfonilureas, iberoniga y ligacida. Estos son menos hipoglicemiantes. Entonces, si yo tengo un paciente adulto mayor que necesita terapia combinada y tiene riesgo de hipoglicemia, no le voy a dar medicamento. Pero le daría imetría o le daría ligacida. ¿Listo? Esta es una tablita de los antidiabéticos. Metformina, GLP-1, GLP-2, insulina. Y acá, ¿dónde está hipoglicemia? Acá, arriba. Hipo. El que tiene esquina es insulina y sulfonilureas. Son los que tienen mayor riesgo de hipoglicemia. Análisis de peso también sulfonilureas, insulina. El problema renal no se da metformina ni árbol de GLP-1.
y sus funikuleas. Síntomas gastrointestinales, metformina, GLP-1, y seguridad cardiovascular, metformina es neutro, dice GLP-2 y GLP-1 son verdes, o sea, tienen beneficio cardiovascular y renal buenos. Y también ha encontrado que ese GLP-2 está asociado a situaciones de en algunos casos. El UKPDS, cuando se hizo tratamiento intensivo, recomendaba glicosilada menor de 8.5. El esquema es un estudio que lo hemos realizado, decía, de tratamiento, glicosilada menor de 7. El ACOR decía, glicosilada menor de 6.5. ¿No? ¿Qué encontramos con esos estudios? Este es el cuadro que lo vemos con el ACOR, en el cual vemos que la hemoglobina glicosilada bajó en el grupo intensivo, pero lo que vimos es que la mortalidad era mayor en el grupo intensivo que en el grupo control. Por lo tanto, se encontró que los eventos de hipoglicemia eran mucho mayores en el grupo intensivo que en el grupo control. Entonces, se llegó hasta 16% de hipoglicemia versus 5% en el grupo estándar. Entonces, había mayor mortalidad cardiovascular, y lo que se asoció fue que la mortalidad estaba muy asociada a una mayor frecuencia hipoglicémica. Ahora, hay estudios también que han evaluado en pacientes con insuficiencia cardíaca la muerte de 2 años de seguimiento. Y fíjense, los que tienen más de 9 de hemoglobina glicosilada tienen mayor mortalidad. Pero los que tienen glicosilada menos de 6.4 también tienen casi la misma mortalidad. O sea, los que tienen glicosilada muy alta o glicosilada muy baja tienen mortalidades altas. ¿Quién está en el quintil 3, o sea, el medio, que tiene menor mortalidad? Aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y cardiopatía severa, que son adultos mayores, que están con la glicosilada entre 7.1 y 7.8. Por lo tanto, no debo ir a glicosiladas a la meta de 6.5. Entonces, me valdría una glicosilada de 7.1 y 7.8 en aquellos pacientes adultos mayores o aquellos pacientes con enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular establecida. También valdría aquellos pacientes que tienen enfermedad hepática o aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica o que tengan insuficiencia vascular periférica. Entonces, las limitaciones actuales de tratamientos pueden dar mucha hipoglicemia, pueden incrementar tu peso, pero tiene la ventaja que tú bajas la hemoglobina glicosilada. Tu tratamiento para la diabetes tiene que ser manejar bien la glicosilada, pero sin que produzcas el ¿listo? Este fue otro estudio parecido al ACO, que fue el estudio PAT, para ver cuáles fueron los factores que predicen mortalidad. Los pacientes que tenían los que morían tenían 4 veces más riesgo de ser hipoglicemia. Y los que tuvieron un primer evento cardiovascular tenían 3 veces más chances de mortalidad. Y los que tenían una edad mayor de 65 años tenían 2 veces más riesgo de muerte. Entonces, pacientes que han tenido hipoglicemia, un evento cardiovascular previo, que sean mayores de 65 años, tienen más riesgo de muerte y aquellos que usan tratamiento intensivo. Igual, los que tuvieron severa hipoglicemia estaban asociados a mayor evento macrovascular, a cualquier causa de muerte, a enfermedad cardiovascular y a la enfermedad no cardiovascular. O sea, hipoglicemia está asociada a otras desenlaces de muerte diabéticos. ¿Qué pasa en la hipoglicemia? Entonces, provoca inflamación, liberan proteína C reactiva, interleucina 6, hay disfunción endotelial, hay anormalidades en el sistema de coagulación, aumenta el factor 8, aumenta la activación de los macrófagos, aumenta la activación de las plaquetas, y a nivel simpático aumenta la epinefrina, hay anormalidades en el ritmo cardíaco, en la frecuencia cardíaca, y hay cambios hemodinámicos. Por ejemplo, hay incremento en la motilidad cardíaca, la contractibilidad y el gasto cardíaco. Todo esto a su vez va a ocasionar que se produzcan arritmias y a su vez produzcan paro y una malformación.
Implicancia de hipoglicemia está asociada a un deterioro cardiovascular y más o menos el 40% de los equipos tienen síntomas de hipoglicemia y puede reducir la calidad de vida, el cumplimiento del tratamiento y es una barrera para la insulina, para llegar a dosis óptimas. Y solo más o menos 15% de los pacientes experimentan hipoglicemia y lo reportan a su médico. Lo único que tiene que hacer es capacitarse bien para dar un buen tratamiento a su paciente. Entonces, para un buen tratamiento necesitan vida saludable, actividad física, llegar a un peso saludable y tener un buen esquema clínico. ¿Ya? O sea, como terapia doble, terapia triple. Si el paciente está con glicosidad mayor de 9 y está sin síntomas, uso terapia dual, si no, terapia triple. Pero si tiene glicosidad más de 9 con síntomas, debe utilizar insulina. ¿Listo? O también podría usar antidiabéticos orales más insulina. Entonces, la complicación de la hipoglicemia es una complicación aguda, frecuente en el tratamiento de la diabetes y se define por valores de glucosa menores de 70. Si es prolongada, puede producir daño cerebral, isquemia, un trastorno cognitivo, coma permanente, no solamente. Y puede haber personas con diabetes que pueden tener síntomas antes de alcanzar el umbral de 70. Entonces, ¿qué es una hipoglicemia severa? El evento de hipoglicemia menor de 70 requiere la existencia de otra cosa, que es una hipoglicemia sintomática, síntomas de hipoglicemia con glucosa menor de 70, que es una hipoglicemia asintomática, es un paciente que no tiene síntomas, pero su control de glucosa es menos de 70, que es una probable hipoglicemia sintomática, es el paciente que tiene síntomas de hipoglicemia, pero que no tiene una prueba de glucosa que demuestre que es menor de 70. ¿Qué es una pseudohipoglicemia? Es cuando el paciente tiene diabetes, reporta síntomas de hipoglicemia, pero le mide la glucosa y está más de 70. Está de 88. El paciente está tembloroso, una sudoración fría, ¿no? Ayer estaba viendo un paciente con pie diabético. Era un chofer, ¿ya? Y tenía un acceso en el dorso del pie. Entonces, era un hombre de 1,80 m, altazo, fornido. Entonces, casi una herida en el pie. Entonces, lo coloco y lo anestesio. Y él se sienta, ¿no? Recuéstese, le digo, no, quiero mirar. Mira, le abro el acceso y empiezo a drenar secreción purulenta. Sale, y el hombre empieza luego se empieza a marear. Entonces, empieza a tener mareo, sudoración fría y se desmaya. Él toca la frente y está con sudoración fría. Y la esposa está, mi amor, ¿qué te pasa? Despierta, mi amor, ¿qué tienes? Y yo digo, pucha, parece una hipoglicemia. Entonces, agarré mi glucómetro, le medí la glucosa y le salió 137. ¿Cuál fue el diagnóstico? Es una pseudohipoglicemia. Le medí la presión y estaba en 80-40. Frecuencia cardíaca 110. Pero estaba con sudoración fría, solo es el sol. Entonces fue un reflejo vasopagado. El paciente se puso nervioso y se le bajó la presión. Se desmayó. Pero fue una pseudohipoglicemia. Tú no tendrías glucómetro para decir un hipoglicemia. Otro los síntomas, ¿no? Desmayado, somnámbulo, sudado, frío. Parece un hipoglicemia. Pero viéndole la glucosa de 137, no pasa nada. Una bebida caliente y luego ya se recupera. Entonces, recuerden, si tienen síntomas, tienen que medir la glucosa para ver si es hipoglicemia leve, moderada, severa. ¿Qué hacemos? Le damos glucosa o le damos dextrosa al 5%, tenemos que chequear la glucosa. ¿Listo? Y si yo tengo un paciente con hipoglicemia que está en emergencia, tengo que observar por mínimo 24 horas. Y si es hipoglicemia, tengo que ver que si mi meta de tratamiento está bien, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Vamos con la última. También la última, manejo de diabetes. Vamos a ver ahora manejo de diabetes.